Bienvenidos, este es un video interactivo en el que profundizaremos en grandes eventos históricos que han afectado a la República de Honduras. En este caso hablaremos de los golpes de Estado en nuestro país, que a su vez estos se dividen en Montonera de 1924, Golpe de Estado de 1953, Golpe de Estado de 1963, Golpe de Estado de 1972, Golpe de Estado 1975, Golpe de Estado 1978 y el más reciente, el Golpe de Estado del 2009. Pero antes de entrar en tema, déjame presentarte a los expositores de estos temas. Ellos son Marta Amador, Moisés Urbina, Nancy Paz, Raquel Ricarte, Said Guiza y su servidora Sara Durón. Ahora bien, para comenzar, ¿qué es un golpe de Estado? Golpe de Estado es la toma del poder político de un modo repentino y violento por parte de un grupo de poder, vulnerando la legitimidad institucional establecida en un Estado, es decir, las normas legales de sucesión en el poder vigente con anterioridad. Antes de los golpes de Estado se da un acontecimiento que es la llamada Montonera de 1924, o mejor conocida como la Segunda Guerra Civil de Honduras. En esta época surge la revolución reivindicatoria, ya que el presidente Rafael López Gutiérrez había ganado previamente las elecciones y se había proclamado como dictador. En consecuencia, las fuerzas gubernamentales de Honduras se enfrentaron contra sus colegas al mando del general Gregorio Ferrera, doctor y general Tiburcio Carías Andino y el general Vicente Tosta Carrasco. La ciudad de Tegucigalpa se convirtió en la primera capital de Latinoamérica a ser bombardeada por aviones. Ya la revolución contaba con 2 aviones cuyas bombas eran arrojadas manualmente por los aviadores. Las fuerzas gubernamentales solo contaban con el Bristol, es un avión, del nuevo embajador norteamericano Franklin E. Morales. Pidió la intervención de militares de su país y ansió el crucero USA Milwaukee en el Golfo de Fonseca, en el departamento de Choluteca, al sur de Honduras, de donde desembocaron 200 marines. El 11 de marzo de este año, a las 11 a.m., estos marines sitiaron Tegucigalpa para poner orden. López Gutiérrez abandonaría Honduras, pero el gobierno se mantuvo dirigido por varios ministros, entre ellos el doctor Francisco Bueso Cuellar, y sucedido por Fausto Dávila. Más tarde, en el crucero USA Denver, se iniciaron las negociaciones entre los revolucionarios y el gobierno, al cabo de las cuales se designó presidente provisional al general Vicente Tosta Carrasco, quien tomó las riendas del gobierno el 30 de abril de 1924. Durante su régimen se levantó en armas el general Gregorio Ferrera, mientras era ministro de Guerra de Honduras. En el mes de agosto de este mismo año, es decir, de 1924, el general Gregorio Ferrera, nombrado ministro de Guerra, se lanza contra su paisano y camarada el general Tosta Carrasco Ferrera. Comienza su revolución al unirse a sus oficiales aliados. Seguidamente se hace de las principales ciudades y pueblos de Intibucá, reúne muchos simpatizantes y marcha sobre Gracias, y seguidamente hacia la ciudad de Santa Rosa, en donde se desarrolla una de las batallas más sangrientas y crueles de la historia en las guerras intestinas o montoneras que sucedieron en el caudilismo en Honduras. El general Gregorio Ferrera, al mando de los oficiales comandantes coronel Pedro G. Domínguez, coronel Justo Umaña, coronel Domingo Toroz, coronel Blas Domínguez, coronel Manuel Darías, de origen colombiano, con más de 800 indios provenientes del departamento de Intibucá e instruidos en las milicias, derrotaron a 3.000 hombres de la guarnición de la ciudad que estaba al mando del general Filberto Díaz Zelaya, general José León Castro, general Andrés Avelino Díaz y general Vicente Ayala. Luego de saquear el occidente de Honduras, sus pretensiones son de hacerse de la costa norte y la capital, haciendo una encerrona. Pero el presidente Tosta Carrasco, convencido de tener el avance de Ferrera, lo encuentra en la localidad de Ajuterique, donde Ferrera es vencido y no tiene más escapatoria que salir del territorio nacional. En el mes de noviembre, el presidente Tosta convocó a las elecciones generales, de las cuales el 20 de enero de 1925 resultó victorioso el candidato Miguel Paz Barahona como presidente y como vicepresidente Presentación Quesada. El general Vicente Tosta Carrasco entregó el poder a Paz Barahona en forma democrática y en total paz.
Barahona reconoció su labor y lo nombró ministro de guerra para los años de 1925 a 1929. Seguidamente, en el otro gobierno, el presidente doctor Vicente Mejía Colindres también le hizo un hueco en su gabinete nombrándolo ministro de Gobernación, Justicia y Sanidad. A continuación veremos qué sucedió en el primer golpe de Estado en nuestro país en el año de 1956. Fue en 1956 cuando comienzan en Honduras los golpes de Estado, teniendo como protagonista a las Fuerzas Armadas. Antes habían ocurrido derrocamientos de gobiernos, pero las acciones eran promovidas por caudillos políticos con los abanderados nacionalistas o liberales, que se alzaban en armas en busca de poder. En estas revueltas utilizaban a humildes campesinos que los fanatizaban con la bandera de color rojo, azul, según su militancia. De esta forma hubo decenas de miles de muertos, que la historia registra como 50 años de matanza. Días antes de que culminara su mandato, en 1954, el presidente nacionalista Juan Manuel Gálvez salió del país supuestamente enfermo, dejando en mando a su vicepresidente Julio Lozano. Como no hubo acuerdo en una reunión de la Asamblea Nacional Constituyente para designar al sucesor de Gálvez, porque los diputados nacionalistas no se presentaron, entonces se rompió el orden constitucional. Y Lozano Díaz asumió todos los poderes. A Lozano Díaz se le pegó el gusanito del poder. Con la finalidad de legalizarse, convocó a elecciones el 7 de octubre de 1956. Los comicios para instalar una Asamblea Nacional Constituyente fueron ganadas por amplia mayoría, más de 300.000 votos de diferencia por el movimiento nacionalista reformista. Liderado por Lozano Díaz, a todas luces hubo fraude. Esta fue la principal causa para que por primera vez las Fuerzas Armadas incursionaran en el poder, dándole a Lozano golpe de Estado el 21 de octubre de 1956. El golpe lo encabezaron el general Roque Rodríguez, director de la Escuela Militar, el coronel Héctor Caraccioli, comandante de la Fuerza Aérea hondureña, y el mayor Roberto Gálvez, ministro de Fomento. Este golpe fue bien visto por unos sectores y mal por otros. El 24 de mayo de 1957, el ejército fue planificando un golpe contra la Junta Militar. Esta intentona fue encabezada por el coronel Armando Velázquez, quien libró un combate con la policía en una de las calles de Tegucigalpa. Luego se refugió en la Embajada de Guatemala. La intentona golpista fracasó. La Junta Militar convocó a elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente, que se realizó el 22 de septiembre de 1957. Esta asamblea nombró al liberal Ramón Villeda Morales como presidente constitucional por el periodo de 1957 a 1963. El 19 de septiembre de 1957, la Asamblea Constituyente le concedió a las Fuerzas Armadas autonomía militar, supuestamente en agradecimiento a su gesta de 1956 cuando depusieron a Lozano Díaz. A continuación veremos lo que sucedió en el golpe de Estado de 1963. Este golpe de Estado militar sucedió un jueves 3 de octubre de 1963. Es el golpe de Estado más sangriento de todos los golpes de Estado registrados en la historia política de Honduras hasta ese entonces. En esa época, el país estaba bajo el gobierno del expresidente Ramón Villeda Morales. Algunos historiadores hablan de hasta 3.000 muertos, siendo los miembros de la Guardia Civil, cuerpo armado, leal al presidente depuesto, Ramón Villeda Morales, los más afectados. Estos guardias, que habían sido desarmados por orden superior un día antes, estaban durmiendo en la madrugada del 3 de octubre
cuando fueron atacados a balazos por el ejército. Los historiadores responsabilizan al Partido Nacional de haber estado detrás de este golpe de Estado, aunque hay quienes aseguran que el presidente Villeda Morales ya sabía del plan, aunque él lo negó posteriormente. El propósito del golpe era, entre otros, evitar que llegara al poder Modesto Rodas Alvarado. Ese día, a las 5 de la mañana, la voz del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el coronel Oswaldo López, proclamó por la radio a la nación que las patrióticas Fuerzas Armadas habían intervenido para acabar con las flagrantes violaciones de la Constitución y la evidente infiltración comunista. En respuesta al creciente clamor e inquietud del pueblo y a la anarquía, agregó López, las Fuerzas Armadas habían resuelto salvar a la patria e impedir el fraude que se preparaba para las elecciones presidenciales que debían realizarse el 13 de octubre. El presidente Ramón Villeda Morales, cuyo periodo presidencial debía expirar 80 días después, y Modesto Rodas Alvarado, el favorito en la sucesión, fueron llevados por la Fuerza Aérea al exilio en Costa Rica. Se suspendió el llamado a las elecciones, se disolvió el Congreso, fue abolida la Constitución de 1957 y López se proclamó presidente provisional. La explicación ofrecida por las Fuerzas Armadas sobre los motivos de su intervención no soportan el menor análisis, pues durante los 6 años de ejercicio del poder del presidente Villeda habían librado una guerra permanente contra los comunistas. En su condición de demócrata doctrinario, habían denunciado insistentemente a los comunistas y a los castristas, y también habían atacado sus actitudes y sus métodos. Desde el principio, los oficiales conservadores discreparon públicamente con el presidente. En el transcurso del año 1959, Villeda apenas logró sobrevivir a 4 intentos de derrocarlo. El último fue obra de la policía, la que posteriormente fue disuelta para formar una nueva Guardia Civil de 2.500 hombres. A medida de que los jefes de las Fuerzas Armadas gravitaban nuevamente alrededor de su tradicional base, el Partido Nacionalista, el aprensivo presidente y su Partido Liberal comenzaron a convertir a la Guardia Civil en una suerte de contrapeso. Cuando Villeda Morales resolvió que esta última supervisara las elecciones presidenciales, la enemistad entre la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas precipitó la crisis, pues las Fuerzas Armadas, tradicionales garantes y celosos defensores de la integridad de las instituciones del país, se habían visto privadas de una de sus habituales funciones. Pero es probable que el principal factor del golpe haya sido la ambición de un hombre, que fue el coronel Oswaldo López, jefe de las Fuerzas Armadas, el mismo hombre que 12 horas antes del golpe militar dio seguridad pública en el sentido de que no habría ningún golpe. El coronel López había llegado al más elevado cargo de las Fuerzas Armadas a la edad relativamente temprana y, de acuerdo con la tradición de la política hondureña, aún tenía que escalar un rango en su carrera militar, que era llegar a la presidencia de la República. A continuación, veremos qué sucedió en el golpe de Estado de 1972. En el golpe de Estado de 1972, estudiaremos a fondo un personaje llamado Ramón Ernesto Cruz Uclés. Nació en la localidad de Cantarranas, Valle de Ángeles, departamento de Francisco Morazán, Honduras. Sus padres fueron el profesor Alberto Cruz Soto y su madre Elisa Uclés Rosales. Fue el hijo mayor y sus hermanos fueron Erlinda, Carlos, Raúl, René y Marta. En 1917 asistió a la Escuela Normal para Profesores, en donde se graduó de profesor de estudios primarios. Más tarde, estudió en la ciudad de Guatemala, en donde obtuvo un título de bachiller en Ciencias y Letras. Se graduó en Ciencias y Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en 1928. Fue miembro de la Corte Suprema de Justicia desde 1949 hasta 1964 y miembro de la Corte Nacional de Honduras en La Haya, Países Bajos. Desde 1963 no se realizaban elecciones generales en Honduras debido al golpe de Estado perpetrado por el general Osvaldo López Arellano. Previo a celebrarse dichos comicios electorales, Cruz Uclés era uno de los favoritos en aquellas malauradas campañas del militante Partido Nacional de Honduras,
Cruz Uclés fue seleccionado como el candidato oficial de la presidencia en los comicios electorales de abril de 1971, donde Cruz Uclés resultó vencedor sobre el licenciado Jorge Bueso Arias, candidato del Partido Liberal de Honduras. Tras solo 18 meses en el poder, fue removido de la presidencia constitucional de Honduras por otro golpe de Estado, encabezado por López Arellano. Ramón Ernesto Cruz murió en la ciudad de Tegucigalpa a los 82 años de edad. El 16 de junio de 1971 regresaron al poder los civiles con un pacto entre el Partido Liberal y el Partido Nacional. El gobierno bipartidista, cuyo titular era el presidente Ramón Ernesto Cruz, resultó un fracaso en un nuevo golpe de Estado militar. El 4 de diciembre de 1972 le puso fin al régimen civil. Ahora veremos qué sucedió en el golpe de Estado de 1975 a 1978. Golpe de Estado de 1975 a 1978, el cual fue presidido por el general Juan Alberto Melgar Castro, militar de carrera, a quien le tocó gobernar a finales de la década de los 70. Su mandato fue producto de una crisis institucional en el país. El 22 de abril fue nombrado como jefe de Estado superior por las Fuerzas Armadas y se destituyó al general López Arellano, quien era el actual presidente, el cual Melgar fungió como presidente el 8 de agosto de 1978, mediante la cual fue derrocado por el golpe de Estado de una junta militar precedida por el general Policarpo Paz García. Lo más importante de su gobierno podemos mencionar que promovió la suscripción de un convenio para la mediación entre el conflicto que habría en el país entre Honduras y El Salvador, la cual comenzó a romper sus lazos desde la guerra del fútbol. También podemos decir que el 30 de diciembre, con un decreto número 301, aprueba la ley contra el enriquecimiento ilícito de los servidores públicos, la cual aún se mantiene en vigencia. En 1976 crea el Consenso Asesor de la Jefatura de Estado. El 19 de julio de 1976 aprobó la ley constitutiva de la zona libre de Puerto Cortés. Elaboró una nueva ley electoral aprobada por Melgar en 1977. Podemos ver que la ley electoral aún está vigente en nuestro país. También creó otras leyes como ser la Ley de Corporación Hondureña del Banano, la Ley Orgánica Hondureña de Telecomunicaciones, la Ley de Transporte Terrestre. También podemos decir que la Junta Militar de 1978 a 1980 fue la que suministró a Honduras a darle un golpe de Estado al general Melgar. ¿Por qué? Porque para ellos no era conveniente que él estuviera en el poder, el cual gobernó desde el 8 de agosto de 1978 hasta el 27 de enero de 1980. Ahora hablaremos de la crisis política del 2009. Detallaremos la crisis política del 2009. En los meses previos al 28 de junio del 2009 ocurrió en Honduras una crisis política entre los poderes de la República, en el cual se enfrentaron el presidente Manuel Zelaya con el Congreso Nacional, el Tribunal Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia, sobre la legalidad de una consulta, la cual tenía como propósito objetivo inmediato saber si los hondureños estaban de acuerdo en que en las elecciones generales del 2009 se colocase una llamada cuarta urna para votar en un referéndum y cambiar la Constitución por medio de una asamblea constituyente. Los opositores a Zelaya afirmaban que buscaban con esta modificación a la Constitución su reelección. Aunque Zelaya lo negó, la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo Electoral calificaron a la consulta como ilegal, con base a una ley aprobada. Posteriormente a la realización de la convocatoria, a pesar de esas opiniones, Zelaya mantuvo la consulta para junio y ordenó al ejército distribuir las papeletas de votación de conformidad su papel en la realización de las elecciones, después de que el jefe del ejército, Romeo Vázquez Velázquez, se negase a obedecer esta orden. Zelaya lo destituyó de su cargo, lo que provocó la renuncia de los jefes de la Armada y la Fuerza Aérea. En la semana posterior al 28 de junio, el Congreso decretó un estado de sitio, suspendiendo garantías de los ciudadanos contenidas en 8 artículos de la Constitución. Hubo movilizaciones en el apoyo en ambos sectores, una de las cuales desembocó en el asesinato de un manifestante del golpe opositor. La OEA suspendió a Honduras como miembro de la organización hasta que el país restaure el gobierno democrático.
El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Venezuela y los Estados Unidos anunciaron las sanciones económicas para Honduras a causa del golpe de Estado. El BID y el Banco Mundial anunciaron la suspensión de la ayuda financiera que otorgaba a Honduras y se produjo una retirada en el bloque de todos los embajadores de la Unión Europea en Honduras. Tras la realización de las elecciones presidenciales hondureñas del 29 de noviembre del año 2009, donde resultó victorioso Porfirio Lobo Sosa del conservador Partido Nacional de Honduras, Estados Unidos y diversos países latinoamericanos, donde destacaba Colombia, Costa Rica y Perú, reconocieron al nuevo gobierno, mientras que la mayoría de los países latinoamericanos anunciaron que no reconocerían estas elecciones inicialmente la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos. Continuaron sin cambiar sino reconocimiento, aunque José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, aseguró que estaba abierto al diálogo con la nueva administración hondureña. Roberto Micheletti se mantuvo frente al gobierno hondureño hasta el 21 de enero de 2010, cuando delegó la administración del mismo a su Consejo de Ministros, aunque no prestó una renuncia. Posteriormente, diversas nacionales del mundo fueron reconociendo al gobierno de Lobo, y en la actualidad, los únicos gobiernos que mantienen su postura de un reconocimiento se encuentran en Latinoamérica, donde destaca Argentina, Brasil, Ecuador, Paraguay y Venezuela. Una crisis política o un golpe de Estado no afecta a un sector en común, afecta al pueblo, al empresario y a Honduras en general.